a veces, inclusive en el derecho, en el ámbito penal, criminal, las emociones violentas que se llaman, ¿no? Por ejemplo, encuentras a tu esposo con otra mujer, bueno, ahora con otro hombre también, ¿no? Porque ya se vale, ¿no? Dicen, hombre con hombre, mujer con mujer. Y de pronto agarras una pistola y ¡pum! Y lo mata. ¿Qué pasó allí? ¿Somos criminales por eso? Bueno, se tipifica el delito, sí, pues hemos cometido un crimen. Pero ¿por qué es que pasa que las emociones son tan violentas o las circunstancias que nos rodean son tan violentas que nos pueden hacer cometer actos que después nos podemos arrepentir? Ese caso que tú acabas de decir es algo acá, porque acá en Perú, si tú haces eso, lo ven como un homicidio, pero en Estados Unidos no lo agarran como homicidio, es un acto de pasión. Si tú lo cuentas el momento y ya con ese rabia tú matas a esa persona, te pueden perdonar enEstados Unidos, porque es un acto de... Acá también es un crimen, porque te toman así como acto emocional. Acá no tanto como allá, acá... Sí, acá tiene algo acá. Claro, el sistema criminal norteamericano pues también difiere del nuestro, sí, aunque los principios también son muy comunes, ¿no? Pero aquí en nuestra legislación, diremos, de América Latina, ahora nuestro sistema más acusatorio es un sistema penal, pues tienes que comprobarlo, ¿no? Tienes que comprobar que efectivamente hubo una emoción violenta. Hay dirimentes, ¿no? Hay eximentes también en el proceso, ¿no? Que pues bueno, oye, la golpeaba tanto a la pobre mujer que la otra tuvo que agarrar un cuchillo y clavárselo. Defensa propia, ¿sí? Y bueno, pues tenía que defenderse. Bueno, también eso es importante, en la parte procesal, en la parte ya del caso en sí, pues se tiene que estudiar y se tiene que investigar. Pero la pregunta va más allá, ¿no? ¿Por qué el ser humano se comporta así? ¿Por qué es que a veces nosotros nos comportamos como nos comportamos? Yo escuché un psicología, sí, que depende de cómo son tus bases, ¿no? Lo que dicen conmigo, tus bases va a ser... ¿Familiares o bases cuáles? Bases familiares, ya, en tu entorno familiar, porque sí, es lo más cercano, y sí, te va formando el niño, ¿no? Los primeros 5 años es fundamental para que tú, cómo des respuestas a los problemas cuando seas ya adulto. Entonces, justamente las crisis vienen así, problemas de aquí, que el esposo, entonces, en base a lo que tengas de base vas a reaccionar. claro, ¿no? Yendo Entonces, ¿cómo más tú...? allá que una base de que vas creciendo y el proceso y todo eso, yo creo también que puede ser las hormonas. Hay algunas personas que tienen... más los genes, más que las hormonas. No, ¿no? que Los segregan, por cromosomas, los genes. ejemplo... Ah, no tienen alguna hormona que regula las emociones y ya, sienten claro, las claro, emociones sí, mucho más intensas que el resto de personas. sí. Hay factores físico-químicos, la declaración de pronto de algunas sustancias físico-químicas cerebrales que también nos pueden, digamos, Y algunas condicionar. situaciones como que... Sí, 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 es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces te has enojado alguna vez? Levante la mano, ¿quién se ha enojado alguna vez? No, ¿quién ha llorado alguna vez? ¿Quién se ha decepcionado alguna vez y de pronto te has ido a tomar? Bueno, no sé si la chica, ¿no? Bueno, nos pasa así. Es importante conocer, no solamente estudiar eso desde el punto de oye, esos son los criminales, ¿no? Pero también entender cómo nosotros actuamos. Entonces, las ciencias del comportamiento humano, que hoy así se llaman gracias a los estudios que se hicieron en Estados Unidos también, nos ayudan a entender un poco de por qué es que actuamos como actuamos. Y hoy día las instituciones como los ministerios públicos, la policía e inclusive los jueces, los abogados, ¿no? Los peritos tendrían que conocer estas herramientas, pero que curiosamente se han, diríamos, dirigido más bien a un segmento, a un grupo específico de profesionales que se han puesto expertos en estas áreas, por supuesto, y con todo derecho, ¿no? Pero tendríamos que conocer. De allí que la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, el derecho, la medicina legal, hoy día tienen que trabajar interdisciplinariamente o multidisciplinariamente para poder entender el comportamiento humano, ¿sí? Entonces, ninguno de nosotros puede decir, no, yo nunca me molesto, ¿no? Bueno, nunca manifiesto fuera así de mis emociones. Eso no es verdad, salvo que tengas una anomalía en tu amígdala o en tu sistema, digamos, emocional, en tu cerebro emocional, límbico, y que de pronto seas pues un muerto viviente, ¿no? Un walking dead, que no sientes absolutamente nada. Se han dado casos, por ejemplo, los psicópatas, ¿sí? Son aquellas personas insensibles que no sienten el menor remordimiento a la hora de cometer un crimen, ¿no? Esas son psicopatologías.
que de pronto hay que entenderla, que hay que estudiarla, por supuesto, ¿no? Pero todos hemos sido alguna vez factibles de una emoción, ¿no? Y a veces de no poder controlar nuestras emociones e inclusive nuestros impulsos. Los impulsos intelectuales, los impulsos, digamos, de las relaciones también, y los instintos, ¿no? La parte instintiva. Hay muchos crímenes de carácter sexual que tienen también su base no solamente en la formación de la familia, sino también en los traumas, ¿no? A los que se han sometido estas personas, las han sometido, ¿no? Violaciones, ¿no? Maltrato, etcétera, etcétera. Y eso hace que efectivamente también en el futuro el comportamiento del individuo se manifieste de esta manera, ¿no? Bueno. ¿Se acuerdan de este señor? ¿Qué saben de este señor? Mató a quien, a una niña, la violó y después la quemó. Ah, ya, la miseria, ¿no? Sí, se acuerdan, ¿no? Y este tipo era amigo de los La bicicleta. de la bicicleta, de la bicicleta. ¿Y por qué un tipo, un pedófilo o un criminal, ¿no? Un individuo como este puede cometer tal acto de cizaña, de, diríamos, afectación de la salud de una niña? ¿Por qué hoy día, por ejemplo, crímenes como las violaciones, la pedofilia, ¿no? Los robos a mano armada, los homicidios y demás, pero específicamente se ve más grave cuando hay una suerte de ensañamiento del delincuente para con su víctima? En el estudio de la perfilación criminal, un elemento muy importante que también lo veremos es el estudio de la victimología. No sé si han escuchado este término, la victimología. ¿Quién es una víctima? Una persona afectada. El afectado, ¿no es cierto? ¿Y por qué existen criminales que eligen a los niños? ¿Por qué un individuo tendría que elegir a un niño para violarlo, para matarlo, para torturarlo, para secuestrarlo? Más fácil, como debe ser. Más fácil, exacto. Por eso también hoy día hay que estudiar el papel de la víctima, a qué se dedica, la edad, el género, la condición, los lugares que frecuentaba, etcétera, etcétera. Eso es también muy importante, ¿sí? ¿Por qué hay criminales que se dedican más a matar ancianos, por ejemplo? Por la vulnerabilidad, ¿sí? O en la noche, o a universitarios, etc. Ahora, ¿quiénes delinquen más? ¿Los hombres o las mujeres? Por visto se ven más hombres. Pero Pues. por las noticias. Los hombres. Pero por las noticias que se ve más hombres. Y por las otras que no son noticias, ¿sabemos? No sabemos, no podemos hablar. Pero ¿Quiénes serán? ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Son los hombres más criminales que las mujeres? creo que se van dedicando a diferentes tipos de crímenes, pues, porque las Ya. mujeres pueden Pero hay ser mujeres asesinas más, también. más discretos crímenes, por decir los hombres. Ya. ¿Más discretos los hombres? ¿Será? Pues yo en Estados Unidos conocí a unas mujeres que eran unas criminales bravas, Terrible. pero no te das cuenta, Porque pero nos no, matan el corazón. ¿no? pero no, ellas se dedicaban a robar tarjetas, así, robar Ya. identidades, todo eso, así. Ya, Pero sí. tú lo veías así, una tía normal, que no parecía nada, pero era más, tenía brava. Pero, Dicen que el 90% de los crímenes los cometemos los hombres, el 10% las mujeres. De hecho, es verdad que en muy pocos casos de crímenes famosos se han atribuido a las mujeres, más bien a los hombres, ¿no? O sea, ¿por qué se da eso también? ¿Tiene algo que ver el género? De repente las mujeres tienen un mayor control cognitivo Eso es emocional. Pero sácale la vuelta a una mujer, ponle los cuernos a ver cómo te pone pinto, pero Oiga, no terrible. puede tener otro tipo de mirada hacia el crimen que podría cometer una mujer, por ejemplo, el delito de aborto. Ya, bueno, también ese es un crimen, ¿no? Pero bueno, que sea socializado, diríamos, ¿no? Ya no se ve tan mal, ¿no? Piensa más en las consecuencias que el hombre. También, de pronto, ¿no? Pero eso también es la constitución psicológica, la constitución fisiológica de la mujer. Aunque nuestros cerebros son iguales, también hay unas diferencias en la forma en que nos comportamos. Las mujeres se comportan de una manera diferente de la de los hombres. Y el hombre, por el hecho de ejercer fuerza, ¿sí? También es otro tipo de diferenciación que existe, ¿no? Y se acuerdan ustedes de la Lorena Bobbitt, ¿no? Esta ecuatoriana que le cortó a su novio, pues, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de crímenes así muy regulares, de lesiones bárbaras, ¿no? que se cometen, ¿no? Bueno, hay que estudiar, en definitiva, hay que estudiar
el perfil pues psicológico, ¿no? Psiquiátrico inclusive de estos individuos. Miren lo que se decía de este señor de apellido Álvaro Mendoza, que presentaba trastornos de la personalidad. ¿Qué será un trastorno de la personalidad? ¿Qué creen ustedes que será un trastorno de la personalidad? Doble figura. Van a agarrar y van a buscar en su celular, ¿ya? No, que no sea Wikipedia, por favor, que no sea Rincón del Vago, en su celular, por favor, el concepto de trastorno de la personalidad. Hay varios tipos de trastorno de Sí, personalidad. claro que sí. Pero bueno, vamos a ver qué es un trastorno. ¿Qué es la personalidad? A ver, por favor, en su celular, en su smartphone. Aquí me gusta mucho que utilicemos también las redes sociales o sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Para que sea más, digan aquí, más activo. ¿Sabes? Si tienes tu libro, ahí también lo puedes buscar, claro que sí, no hay problema, sí, por supuesto. Ok, a ver, dinos, es un Aquí dice, trastorno. los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy difícil a las expectativas de su cultura. Ah, entonces dice que hay un trastorno que está relacionado con la mente, pero que se manifiesta también en el comportamiento, en la personalidad, ¿no? Bueno, entonces se habla de un trastorno mental. Entonces no son personas completamente sanas. ¿Quién más tiene algún otro alcance? Un poco lento. Ok. Acá hay uno. Sí, a ver. Es un trastorno de la personalidad, es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios. Ah, ok. Entonces esos trastornos de la personalidad, según esta definición, ¿cuándo aparecen? ¿O cuándo pueden aparecer? Pues en la niñez, pues en la juventud, puede ser en la edad adulta, pero el común denominador es que es constante. Se va alimentando. O sea, Va increciendo. Hasta que no seas adulto no se te puede identificar muy bien un trastorno de la personalidad, porque no termina de Bueno, desarrollar. sí es verdad que la personalidad también se va, diríamos, educando, se va conformando con el tiempo, pero, oye, ¿y los niños no cometen Sí. crímenes? Sí, se han dado casos en Inglaterra, en los Estados Unidos, también, ¿no? Y hoy día vemos, por ejemplo, el comportamiento delincuencial, si no vayan a Maranguita, ¿no? Y vean cómo, por ejemplo, los Gringacho. adolescentes, el gringacho, con vamos a metralleta ver un ahora, poco. antes con pistola, ahora con metralleta. Sí, y si conocemos nosotros un poco, no solamente los estudios a nivel mental, psicológico, mental, también podemos descubrir lo que está pasando en su vida interna, los maltratos, el abandono, la soledad, a veces la indiferencia, el trato que tienen los papás, la ausencia de padres, la ausencia de normas, e inclusive su baja intelectualidad, ¿no? Porque hay unas cerca de 17 características que se establecían en un estudio que se hizo en América Latina, donde se establecían algunos de los rasgos más característicos por los cuales de pronto el individuo, el criminal, digamos, podíamos determinar, ¿no? Unos factores comunes. Entonces, por ejemplo, uno de ellos era la falta de, diríamos, de concientización de la autoridad. Es decir, la mayoría de los criminales tienen un desorden o diríamos una percepción errada o equivocada de la autoridad. Es decir, no obedecen ni siquiera a la autoridad. No obedecen a la autoridad. Otro es la baja intelectualidad. Muchos de ellos no van a los colegios, son inteligentes para planear el crimen, pero pues en términos de resolver los problemas, inclusive emocional, porque hoy día se habla de inteligencia emocional también, de saber resolver los problemas internos, no los pueden hacer. ¿Sí? La poca, diríamos, posibilidad de administrar sus emociones, e inclusive también los conflictos que tienen intrapersonales, ¿no? Es decir, cómo manejan sus conflictos internos y los conflictos interpersonales, o sea, cómo manejan las relaciones entre los individuos, ¿no? O sea, hay varios elementos que es necesario estudiar, no solamente el delito por el delito, pero es necesario que conozcamos también. Hoy día la perfilación criminal nos ayuda a entender de cómo es que actúa el individuo para poder entender también su comportamiento y su perfilación psicológica criminal para poder entender y por qué actúa así.
Y esto es también un poco del adelanto que ha tenido la ciencia de la psiquiatría, de la psicología, de la sociología, antropología, la medicina legal, etcétera, en el ámbito forense, por supuesto. Aquí está el famoso desgaste, ¿no? Que ahora otra vez está siendo juzgado porque portaba una escopeta, ¿no? ¿Y esta chica? Una gata. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta chica? ¿Qué saben de esta muchacha? Una gata todavía. La gata es. La gata. Ok, pero ¿qué hacía? ¿Le gustaban los gatos? No. Bueno, decían la gata, ¿no? Le Pero ¿qué decían pasó? la ¿Por qué gata. esta llegó a ser famosa la Lo que mente? pasa es que fue a un chipa y como no le sirvieron pollo, Ah, lo que Sí, lo hizo que la dijo, noticia, sí. ¿no? Y le metió un disparo al dueño del chipa. Lo Al mató. cocinero, el muchacho, el Sí. mesero, ¿no? Pero previo a ello ya había matado a alguien. Ese mismo día mató a 2 personas. ¿Y por qué? Porque ¿Por qué la llevó a cometer este tipo de delitos esta mujer, esta muchacha? Jovencilla ella, Hola, ¿qué onda? ¿Estás en el parque? ¿Mande usted? El curso. Ándale, sí, aquí pasa. ¿Cómo están? Entonces, ¿por qué actúa así? Ahora, no sé si vieron ustedes las fotos que colgaba en Facebook. Es bien curioso, miren, como una persona profesional que me dedico al ámbito del estudio del comportamiento, no solamente el comportamiento criminal, sino el comportamiento del individuo en sí, de la kinésica, de la proxemia, del lenguaje no verbal, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, los perfiles nuestros en Facebook, nos podemos hacer una idea de cómo somos. ¿Cómo perciben los demás nuestra personalidad, valga la redundancia? ¿Y cómo es que esta chica, por ejemplo, colgaba fotografías en su perfil de Facebook con pistolas, con trago, etcétera, bailando y demás? Nosotros podíamos hacer la pregunta, ¿no? O sea, hoy día los criminales tienen, digamos, ese prurito, esa suerte de morbo o de, digamos, de discrecionalidad para publicar en estas redes sociales sus crímenes o no. Antiguamente lo hacían así los criminales, bueno, que no había redes sociales, ¿no? Pero hoy día, ¿por qué es que, por ejemplo, en las redes sociales nos encanta exhibirnos? quieren llamar la atención. Llamar la atención, ¿qué más? Tenemos 5.800 amigos. Te mueres, no van más de 2 a su velorio, a tu entidad. ¿Por qué es que estos fenómenos también que estamos viviendo a nivel de las tecnologías de la información y la comunicación están haciendo también que inclusive exhibamos lo peor que tenemos para que los demás conozcan y sepan? Porque he visto dicho también ahora que han aparecido las redes sociales y todo eso, la persona ve como que puede tener tantos amigos, pero en realidad es más alejado, más solo que antes de estar en esa red social, pues. Y ya como se siente la soledad, la vulnerabilidad, se publica como otra persona así para quizás ganar la atención o también darse otro tipo de imagen de no una persona débil, pues, porque también estas personas acá son bien débiles, son bien, pero no lo quieren publicar en público porque también hay otra presencia afuera. Y nosotros publicamos también fotografías en Facebook. ¿Quiénes de ustedes tienen una cuenta de Facebook? Levante la mano. Okay. ¿Y qué publicas en Facebook? Yo tengo pocas fotos. Pocas fotos. ¿Por qué? ¿Por qué no muchas? Porque, como, mira, yo leí también una parte de psicología, esta parte, Sí. que cuando uno se muestra más, llama la atención, quiere dar, ¿no? Es porque hay carencias. ¿No? Ya, sí. Carencias. Entonces, Llama la son atención, indicadores, creatividad. son indicadores de manifestaciones de carencias, de afecto, de querer relacionarse más, ¿no? Entonces, como que por ahí va la cosa, ¿no? Es también la personalidad. Y hay personas más extrovertidas y otras más introvertidas, ¿no? Claro. Y eso no quiere decir que las personas introvertidas sean mejores que las extrovertidas, ¿no? Porque muchos perfiles criminales, ¿no? De criminales, digamos, psicópatas o sociópatas, por eso se suele decir en el argot, líbrame del agua mansa,
que de la brava del libro. Yo no sé si han escuchado eso, ¿no? O sea, el hecho de que una persona sea calladita, ¿no? Que no hable, que sea muy introvertida, quiere decir que es ecuánime, ¿no? O que tiene un perfil psicológico estable. Pero hoy día lo que estamos viendo también, por ejemplo, de esto también tiene que ayudarse la ciencia, la psicología, la psiquiatría, para entender el comportamiento, ¿no? Porque antiguamente, hace 20 años, no existían las redes sociales, no existía Facebook. Pero hoy día sí, e inclusive en YouTube han visto ustedes que a veces, inclusive muchos de ellos, los jóvenes sobre todo, que utilizan estas redes sociales, utilizan las redes, Facebook, Twitter, Instagram, inclusive YouTube, para exhibir sus comportamientos criminales. ¿Sí? Bueno, y hoy día también, ¿no? Tú tienes un smartphone y puedes filmar a un delincuente, ¿no? Pues una situación de atraco, ¿no? Los balazos, ¿no? Todo lo que ha estado pasando recientemente. Bueno, esto también es necesario entenderlo a nivel del comportamiento y el por qué actuamos como actuamos, ¿no? Bueno. ¿Y este tipo? Creo que es el que Le prendió fuego. Ah, el que prendió fuego. Ey. Sí, Ey. Ah, ¿Qué pasa con los crímenes pasionales? ¿Quién se ha enamorado alguna vez? Levante la mano. ¿Nunca te has enamorado? ¿Y por qué no levanta la mano? Ok, bueno. Ok, bien. Todos nos hemos enamorado alguna vez. ¿Y hemos sido correspondidos? Sí. ¿Y qué has sentido cuando no has sido correspondido? Bueno, en esa parte Quería sí quemarla yo sí la tía. practico, que se practico. En esa parte sí como que... Te alejas y no hay comprendo. problema. Pero ¿qué pasa cuando de pronto Sí, no sí, puedes sí. aceptar, no puedes tolerar que alguien te rechace? Los famosos acosadores. Ahorita ahora se ha firmado una ley, ¿no? De acoso sexual también, ¿no? O sea, de hostigamiento y demás. Pero ¿qué pasa cuando un individuo no es correspondido y actúa como este sujeto? Por venganza. En ese índice de maldad que vamos a ver, corresponde a estos primeros perfiles, ¿no? No son criminales natos, pero sí actúan como nivel de sadismo. ¿Y por qué? En una situación, digamos, que pudiéramos decir, bueno, pues ya no te hizo caso, pues ya búscate otras, ¿no? La cosecha de mujeres nunca se acaba, hay un montón de mujeres. Pero ¿por qué tienes que obsesionarte con una muchacha que te rechaza y como una forma de venganza puedes cometer un crimen tan execrable, no prenderle fuego? Entonces este tipo, si yo les preguntara a ustedes, ¿tendrá algún tipo de trastorno? Sí. ¿De qué tipo mental? Justamente los psicólogos salieron a comentar, hay una psicóloga que se llama la doctora Cachetada, dicen, no me acuerdo cómo se llama. Ya. Es bien fuerte para hablar. Decía que de niño, un ejemplo que ponía de niño, al niño le daban su juguete y le daban todo lo que pedía, y cuando no le daban, pedía y pedía con fuerza y hacía su pataleta y le complacía. Entonces, esa era, más o menos esa era la idea, ¿no? Entonces, que ahora de joven, entonces eso transfiere, ¿no? Entonces, cuando no quiere algo que le da placer, el juez le da placer, algo que le da placer le trae el sentimiento, entonces no es correspondido, entonces ese juez lo quiere. Y como no sabe cómo reaccionar, quiere hacer su pataleta como niño, entonces reacciona de esa manera. Ok. Ese es el análisis que yo escuché. Bueno. Mire usted con estos ejemplos que estamos viendo, entonces la gran pregunta, la gran interrogante es, ¿el criminal nace o se hace? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que en algunas pueden hacer, Ya. porque algunos, por ejemplo, desde muy corta edad tienen comportamientos agresivos hacia los animales, tienen alto grado de crueldad, Ya. y otros, como por ejemplo, o sea, que no registren antecedentes y de un momento a otro se obsesionan con alguien, en un momento, o sea, yo creo que puede ser ambos. Ya, que también por una parte se hagan y por otra parte nazcan, ¿no? Sí, claro. Ok. Yo pienso sí. ¿Y entonces cuál creen ustedes que sea la utilidad de poder entender la personalidad y sobre todo el comportamiento del individuo? Estudiar también el funcionamiento cerebral, los estudios neurológicos del cerebro para poder comprender por qué actuamos como actuamos. ¿Por qué entonces será importante para la ciencia psicológica,
para la ciencia jurídica, para la medicina y para el mundo actual, para la sociedad actual, donde tenemos altos índices de violencia. Mire, de los 5 principales problemas que aquejan al Perú, ¿cuál creen ustedes que sean los más importantes? El primer problema, que la población percibe como uno de los problemas más importantes. A resolver. La inseguridad. ¿Cuántos dicen levante la mano la inseguridad? Tengo una acotación. Sí, sí. Antes de entrar a ese tema, bueno, no sé si esto tenga que ver con lo que está preguntando, pero estuve revisando estadísticas y se dice que el principal problema del Perú es el desempleo. A raíz del desempleo se generan todos los demás males, ¿no? Uno pensaría corrupción, pobreza, desigualdad, ¿no? Falta de oportunidades, pero quería hacer esa acotación. Este año, bueno, el año pasado, el 2017, y el primer trimestre del 2018, la percepción ciudadana con respecto, este es un estudio del Instituto de Criminología del Ministerio Público, que le vamos a dar la página también para que lo puedan, el Observatorio Criminal del Ministerio Público del Perú, establecía que el primer problema en cuanto a percepción ciudadana hoy día es la corrupción, con cerca de un 67%, o sea, con un problema regular. El segundo es precisamente la delincuencia. O sea, toda la delincuencia que vemos desde los robos, los asaltos, las violaciones, etcétera, etcétera. El tercero es precisamente el desempleo. También, ¿sí? Otro, la falta de educación. Y por supuesto, la falta de carencia del individuo, o sea, la percepción de que el individuo no puede satisfacer sus necesidades. Imagínense, o sea, la corrupción, el año pasado era la delincuencia, hoy es la corrupción. Y si yo les menciono, Poder Judicial, ¿qué opinan ustedes? Pues corrupción, terrible, ¿no? Consejo Nacional de la Magistratura, corrupción. Congreso, peor todavía, ¿no? O sea, la policía, no confiamos, o sea, estamos viviendo ciertamente circunstancias muy particulares, ¿no? Y ver esto que para muchos días de la mañana conversaba con un pariente cercano aquí y me decía que, pero siempre ha habido corrupción en el Poder Judicial. Solo que ahora se ha evidenciado. Bueno, sí, es verdad que se ha evidenciado, pero ¿por qué? Porque pues, si no hubiesen hecho una investigación con los narcotraficantes no se hubiese llegado, ¿no? Pero ahora estamos viendo de que la corrupción no solamente pues, está dando en los niveles del Poder Judicial, sino también a nivel de la empresa privada, y están apareciendo personajes que de pronto diríamos nosotros, oye, estos han tenido oportunidades de estudio, a lo mejor han tenido una familia, sí, pero lo que tú comentabas, ¿no? O sea, cómo es que de pronto la educación familiar les ha proporcionado esas herramientas para poder delinquir. Dice, si tú quieres ser, decían algunos pensadores o algún filósofo, digamos, ético, decía, si tú quieres crear a un delincuente, formar un delincuente, dale todo. Y es verdad, bueno, pero también tendríamos que partir por entender y comprender cómo es que somos nosotros mismos. También entender nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos frente a determinadas circunstancias externas o internas. Todos tenemos emociones, todos tenemos algo que tengamos una psicopatología o de pronto que nuestra amígdala, nuestro cerebro límbico pues tenga alguna malformación o tengamos algún efecto fisiológico, ¿no? O neuronal o cerebral, ¿no? Una enfermedad mental. Pero todos tenemos emociones, pero ¿cómo las canalizamos? ¿Cómo las administramos? ¿Cómo resolvemos la frustración? ¿Somos tolerantes o no somos tolerantes a la frustración? ¿Y qué es lo que pasa cuando vienen circunstancias adversas, diríamos externas, como por ejemplo un desempleo, un divorcio, una enfermedad o un despido laboral? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, entonces dicen que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, o podemos ahogarnos en el mismo vaso, unos salen a flote y otros no. Entonces es importante entender, ¿no? Bajo las herramientas que nos proporcionan la psicología, la psiquiatría, la medicina, el derecho, también la sociología, la antropología, e inclusive también la balística, la documentoscopía, la grafología, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, el interrogatorio, etcétera, etcétera, varias herramientas de las cuales se sirve en la perfilación criminal para entender el comportamiento del criminal. ¿Sí? Bueno. Y por último. Oh. No.
¿Lo conoce? De Tren de Aragua. Venezolano. Ok. Tren de Aragua. Ahora que ha venido Latino. toda esta migración de venezolanos, no quiero decir que los venezolanos todos sean así, pero miren también lo que está generando la inclusión de otros elementos culturales, ¿no? De personas que provienen de otra cultura latinoamericana, pero otra cultura al fin y al cabo, ¿no? Y este joven también, ¿no? Que es Catire, así le llaman, pero que también es integrante de una banda que, si ustedes han visto los videos mostraba cómo decapitaba y cómo mataba a sus víctimas, ¿no? Terribles. ¿Por qué un joven de esta naturaleza, de este tipo o de esta edad comete tan brutales actos criminales? Es más fácil convencerlo temprano. Ya, igual que el gringacho, de pronto, ¿no? Si escuchamos o leemos o conocemos su historia personal, vamos a darnos cuenta de que proviene de familias disfuncionales, la ausencia del padre, el autoritarismo de la madre, las carencias, las rebeldías, las drogas, el alcohol, el ambiente, también los condiciona. Y pues precisamente tenemos este tipo de personajes, ¿no? Que alimentan toda la escena criminal de nuestra sociedad. Ok, entonces, yo quería poner aquí, antes de mostrarles todas estas imágenes, esta que se me hace muy reflexiva, que dice así: si quieres comprender al artista, contempla su obra. ¿Están de acuerdo ustedes con esta sentencia? ¿Por qué? Porque generalmente los artistas reflejan su interior en lo que hacen. Sus vivencias, yo se lo digo como artista plástico también, ¿no? Me gusta la pintura y demás, ¿no? No sé si han oído ustedes hablar de Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? La esposa de Diego Rivera, ¿no? Ella también, a través de saber que era surrealista, porque André Breton veía todo surrealista, ella ni sabía que era surrealismo en aquel entonces, en la década de los 20, 30, decía, más bien yo pinto mi mundo interior. Ella decía eso, ¿no? O sea, y todas las escenas, ¿no? Que vemos que pues, nos llaman la atención desde el punto de vista artístico y de una mujer, la pintora más famosa de América Latina, pues también reflejaban su mundo interior. Y de hecho, el psicoanálisis o el estudio psicológico de las pinturas pues, precisamente determinan esto. Entonces, esto diríamos que sería como una puerta de entrada para entender la criminología, ¿no? O sea, contemplar a través de la obra del criminal, es decir, del crimen, de la escena del crimen, del tipo de crimen, de con quién lo ha cometido, ¿sí? Para poder entender su personalidad. Y Edgar Allan Poe decía que la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es aún ¿no? lo más sublime de la inteligencia. Qué curioso. ¿Qué significa esto? Que también nos hemos encontrado, vamos a encontrar criminales que han pasado a la historia, a la posteridad, por sus crímenes, los famosos asesinos seriales. No sé si han oído ustedes hablar de este término, que se acuñó también en los Estados Unidos, los famosos asesinos seriales. ¿Qué entendemos nosotros por En series es otro, ¿no? serial, ¿verdad? En series es otro. Es igual, en serie o seriales. Hasta hay autores que también escriben, ¿no? Hacer asesinatos. Sí, sí, sí. O sea, varios asesinos bajo una misma modalidad, un mismo modus operandi, o a veces inclusive para